Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez, ¿cómo vas? De nuevo acá, bien, bien. Gracias. Bienvenida al Café Pensador. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud por eso, por el retorno. Bueno, justamente hoy sucedieron varias situaciones que me llevaron a analizar una de las cosas que de repente hemos hablado en ciertas ocasiones, ¿sí? Y es el tema de la constante lucha con la sociedad, con las personas, con los procesos, con la injusticia, ¿no? Entonces pasa algo y la gente dice, no, dejémoslo. Y no tienen la habilidad de decir, no, esto no está bien, esto no es así, esto no sé qué. Y hace un tiempo yo te pregunté y tú me decías como, no, pero yo ya estoy cansada de luchar, ¿sí? Porque he luchado toda mi vida, porque ya decidí el camino de la paz y la armonía. Sea lo que sea, pues está entendible que si tú has luchado toda tu vida, ya llega un momento en el que ya no quieres, ¿cierto? Pero pues eso es un caso aparte aislado, ¿cierto? El tuyo específico, pero el caso en general de hoy es porque la gente no pelea por lo que es de uno, o sea, no pelear de pelea física, sino no se para y no dice, esto no es así, ¿cierto? Porque trayendo el ejemplo de una mujer de otro país, de otro planeta, ¿cierto? Eh, una vez que en la escuela le dijeron es que usted hizo trampa y usted no había hecho trampa porque no dijo no, no es así, sino esperó y que la castigaron y así fue, ¿cierto? Porque la persona que le dicen es que usted robó 5.000 y empieza una pelea en lugar de decir no, no fui yo, ¿sí? ¿Por qué a la gente le da ese temor? ¿Por qué no son capaces de pararse por lo que es, por la verdad, por cuál es el inconveniente en estas nuevas generaciones? Bueno, primero que todo, te espero hasta los 50, ¿no? Pero tú digas, ya no quiero luchar más. Yo creo que la dificultad más grande que uno enfrenta en este tipo de situaciones es ver que pareciera ser que es como el modus operandi de la vida, ¿no? Como un equilibrio natural en que tú tienes que siempre luchar para ganarte las cosas, luchar para convencer a los demás y desde luego una constante falta de fe en el ser humano, porque antes que verlo como un amigo, uno lo ve como un enemigo porque uno sabe que tiene muchas facultades iguales a uno que puede utilizar para destruirlo. Entonces, por ejemplo, de aquel ser humano que le dijeron que era mentiroso y que cierto que había cogido algo y él no lo había cogido, a veces uno se pregunta qué sentido tiene convencer a 50,000 personas de que algo no es cierto cuando no hay pruebas o no se cuenta con la capacidad del otro para comprender esa realidad. Siempre se asume que esa persona es culpable, ¿cierto? La ley dice lo contrario. Entonces yo creo que de pronto es el cansancio realmente de la persona a cierta edad cuando dice no, ya no más. Lo segundo podría ser que desde mi perspectiva, desde luego, no queremos que nadie decir que todo el mundo tiene que pensar igual. Yo lo que considero es que el hombre es naturalmente con una alta tendencia a la maldad. Entonces todos desconfiamos de todo el mundo. En algún momento yo escuchaba a alguien que decía, no, pero es que nosotros en este momento tenemos que estar relajados, ya no tenemos al bisonte que nos persigue, pero nosotros seguimos asustados y entonces el sistema vascular nos va a enfermar. Y yo decía, pero ¿cómo no tenemos al bisonte que nos persigue? El bisonte ha cambiado, ya no es ese bisonte de ese tiempo, ya son todos los demás de nuestra misma raza que nos persiguen para robarnos, para ponernos a sufrir, para hacernos pruebas innecesarias. Tú tienes que estar muy atento porque cuando tú estás caído, pues te llevas sorpresas indeseables.
Pensaría yo que desde mi punto de vista eso es lo que sucede, ¿no? Entonces es agotador y hay un punto en el que tú dices, ya no quiero seguir persiguiendo más ni comprobándole a nadie más, porque además la sociedad no tiene una tendencia a cambiar porque obedece a factores educativos, o sea, toda nuestra generación y la anterior debió educarnos y nosotros seguir educando a nuestros descendientes para que seamos consecuentes, pero eso no está pasando. La sociedad es soñadora, la sociedad, ay, vamos a una sociedad feliz, no, no siento que eso sea así, vamos a una sociedad de futuro supremamente difícil y supremamente agotadora para los que van quedando, pensaría yo. Pero volvemos entonces al mismo tema de la emisión pasada, ¿cierto? Y es el problema de la educación. Entonces, no estamos educando a los que nos suceden, ¿cierto? Y entonces los que nos precedieron no nos educaron y todo se va a perder. O sea, entonces, ¿cuál es la evolución de la humanidad solo para armas nucleares y no sé qué y bla, bla, bla? Y no en el pensamiento lógico, en el pensamiento crítico, en la equidad, igualdad, ¿cierto? Entonces, yo al respecto pensaría lo siguiente, el tipo de enseñanza es de acuerdo con lo que, digamos, tenemos en nuestra cultura, tenemos en nuestros ancestros y la genética ayuda mucho. Uno creería que la sociedad nace buena, pero realmente nosotros tenemos un remanente de maldad. Entonces, nuestra sociedad no ayuda porque estamos creciendo o hemos venido creciendo en sistemas de creencias, de fe, de religiones que nos imponen una serie de mandatos en la misma sociedad. Y a veces no damos abasto con eso y la genética no nos ayuda, ¿cierto? Tal vez el sistema educativo es el que está errado. ¿Cómo es que estamos enseñando a la gente? ¿Qué le estamos enseñando? Porque hace un tiempo escuchaba que las personas de algunos países, entre comillas, desarrollados, eran personas supremamente solidarias con sus congéneres y se preguntaban o en el estudio analizaban que por qué. Pues claro, porque allá le enseñaban a que el otro, la solidaridad es importante y que el otro es tal vez más importante que uno. En cambio, en nuestros países en vías de desarrollo nos enseñan que somos los únicos, somos dioses, nadie se puede meter con nosotros. Entonces, en esa proporción los hijos crecen así. Y tú le dices algo a una persona y de una vez explota y le parece que él es el magno y nadie le puede decir nada, aún a sabiendas de que está cometiendo un error, aún a sabiendas de que está transgrediendo el límite de la otra persona, ¿cierto? Entonces, pensaría que son muchos factores y muchos factores que no nos están interesando o de pronto al sistema en general no le interesa, lo que le interesa es el caos, ¿cierto? Y entre más caos tengamos mejor porque, bueno, hay muchas creencias, ¿no? O se alimenta la guerra y el sistema económico se fortalece, o se alimenta la guerra y la destrucción y el sistema energético crece y alguien se beneficia de esas cosas. Son muchísimas las posibilidades y depende del tipo de creencia que nos podrían ayudar como a articular y a justificar por qué pasa eso. Pero como somos parte de un rebaño conforme, tranquilo hasta el día de nuestra muerte, ni siquiera tenemos las herramientas ni el interés de acercarnos a esa fuente de conocimiento para ver qué es lo que pasa con nosotros. Y si tú eres una persona propositiva a un cambio, muy probablemente no vas a lograr que eso surja. Continuando con nuestro... Fuera del corte. Bueno, eso que estás diciendo es importante porque hay varias creencias, ¿no? La primera es, entonces, tú crees que, los filósofos decían, ¿no? Que el ser humano nace limpio y la sociedad lo corrompe. Hay otro que decía que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, ¿tú consideras que es esa? El ser humano es malo por naturaleza. Bien. Y la educación entonces es la que nos brinda el crecimiento social para no ser tan malos, siendo en ese caso, digámoslo así. Volviendo a los países desarrollados, Finlandia, crimen, cero, Finlandia o Islandia. Bueno, eso fue en unos tiempos atrás. Sí, ¿no? Sí, no sé cuál de los dos, pero ahora Finlandia está complicado o Islandia. Por el tema de la migración, ¿no? Claro, pero algunos otros países
tenía crimen cero y se ahondeaban de que era por sus procesos judiciales, que eran tan fuertes, ¿cierto? Que nadie quería ir a hacer el mal. Y adicionalmente lo que tú decías, la misma sociedad no decía, como en países de la TAM, de es que usted tiene que ser más vivo, es que no sé qué, era, ¿cierto? Sino que les decían, no, venga, es que usted vive con su vecino y si le llegó un paquete, oiga, vecino, el paquete le llegó tal cosa, o sabe quién es su vecino, oiga, a ver si le llegó un paquete, ¿se lo entro o qué? Sí, O me lo quedo. o me lo quedo, ¿sí? O se lo dejo ahí. Entonces, eso pasa mucho en los países de Latinoamérica, buscando quién es el más vivo, el que gane más por algún beneficio. Y nos remontamos a uno de los ejemplos que he estado intentando, yo soy referee de rugby, y entonces he estado intentando dejarle en estas últimas fechas a las jugadoras, más que todas las femeninos, les he dicho esto, ¿cierto? Y es, tú no puedes jugar rugby si no tienes un equipo rival. Sí, porque entonces juegan es un amistoso entre su mismo equipo y no tiene sentido una sana competencia, una cierta, entonces vamos a jugar bien, vamos a tratarnos bien, vamos a cuidar, claro, yo no le estoy diciendo no le hagas, no taclees, no, sí, no juegues bien, sino juega duro, sí, golpea duro, sí, pero dentro de lo legal, no golpees duro y entonces ya la golpeé duro y entonces voy a hacer que caiga de cabeza y se lesione. No tiene sentido, porque si tú no tienes un equipo rival, no puedes jugar. Entonces, es eso. Si tú no tienes al de la tienda, entonces no vas a poder comprar tus abarrotes ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú cada vez que vayas le robes 5,000 y el otro vecino que también va le roba otros 5,000 y entonces el vecino de la tienda quiebra, ¿cierto? Y entonces no te toca ir a la tienda, sino al supermercado que ya no vale 2,000 el arroz, sino 8,000. ¿Y quién es el que pierde? Pues tú, ¿sí? Porque ya no está el vecino que dejaba todo económico. Entonces, ¿por qué la gente no piensa a futuro, ¿cierto? En estas situaciones que son de sentido común, es que el sentido común no es tan común, pero es sentido común, o sea, hombre, te estás beneficiando, cuida, cuida, no muerdas la mano que te da de comer, decía un dicho de los abuelos por allá. No muerdas la mano que te da de comer, o sea, ¿cierto? Si te está ayudando el vecino, ¿por qué lo vas a robar? Sí, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué este esquema de pensamiento dentro de la educación o de qué se beneficia que haya un caos, que haya, han pasado muchos alcaldes en mucha gente, pero en esta ciudad, no vamos a decir el nombre para así, pero en esta ciudad muchos alcaldes han dicho, no, es que la seguridad, y ganan campañas con seguridad y al contrario, se disparan los crímenes, hay más asesinatos, hay más riñas, y todos se ahondan de que no está disminuyendo, y sacan indicadores y le invierten a prensa que no es lo que está pasando, no es la realidad. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahorita justamente estaba leyendo una noticia y decía que en un peaje de Japón, hoy hubo un peaje grande de Japón, hoy hubo como una falla técnica y no funcionó. Entonces, que hubo aproximadamente 21,000 usuarios que pasaron y todos pagaron su peaje sin necesidad del sistema. Si hubiera sido aquí, bueno, ¿cierto? Como tenemos esa forma, esa tendencia de que le voy a ganar al sistema. Eso pasa o por nuestro nivel de maldad o también por otra cosa que podría uno pensar y es que como allá en la educación es tan estricta y tan formal, el que paga sabe que el dinero va a buena causa, ¿cierto? Que eso también ayuda. Entonces digo, yo no puedo dejar de pagar porque este dinero va a arreglarle las calles a nosotros mismos, va a dar estudio a nuestros hijos, pero aquí también ese es un segundo factor que afecta. Yo digo, uy, no, ¿yo para qué pago esto si yo sé que se van a robar la plata en tal parte, se van a quedar con tal parte, toca pagar la vacuna de tal parte y todo se va en ayudas y en cosas y realmente en el beneficio de la comunidad y de la sociedad no se ve. Yo siento que eso también ayuda a los sistemas sociales que hemos conformado, que también son enfermos, nos ayudan a mantenernos así.
Hace un tiempo vi un documentalcito chiquito acerca de la maldad del niño. Hicieron un experimento con dos bebés, dos gemelos chiquititos. Se podían sentar tal vez 6 meses y ambos les dieron los dos juguetes iguales. ¿Sí? Y entonces lo que querían ver era qué pasaba en esa interacción. Cada uno con su juguete, un niño jugando con su juguete y el otro dejó su juguete y se fue a quitarle el juguete al hermano. Y hasta que no lo veía llorar, no lo dejaba en paz. ¿Quién le enseñó esa maldad? ¿Cierto? Eso es un nivel de maldad básico, nivel 0,0. Y a partir de ahí empezamos a ver que queremos que el otro sufra, que queremos sentir que nosotros ganamos. En un viaje que hice por fortuna, ¿cierto? A Alemania, estábamos en una esquina parados con un amigo y todas las calles limpias, la gente organizada, respetando el semáforo. Yo decía, qué maravilla, nada que ver con mi pueblo natal. Y yo así toda armonizada con el ambiente, se me ocurre decirle a mi amigo, oye, qué chévere aquí, que todo el mundo es organizado, todo el mundo es educado, decente. Dijo, aquí debemos ser así, porque es que si yo saco un pedazo de papel y lo tiro acá, ese chiste me cuesta 800 euros. Digo, entonces no es que la gente aquí seamos mejores personas, ni que queramos cierto ser el ejemplo del mundo, es que nos toca, porque si no nos duele la billetera. Entonces eso me dejó a mí una reflexión muy grande y yo decía, sí, no es que seamos seres de luz caminando por este universo para que todos funcionemos de la misma manera, tenemos un índice de maldad y si no hay una normativa adecuada y apropiada que tampoco nos haga sentir miserables, que nos ayude a crecer y a convivir con los demás, pues no vamos a tener una sociedad, entre comillas, medio sana, porque tenemos esa tendencia a ser dañinos, ¿cierto? Yo sé que eso no le gusta a nadie quiere reconocer, todos queremos sentirnos los espíritus aquí salvadores, pero realmente si uno hace un análisis de conciencia, va a encontrar que en muchos factores de la vida uno ha tenido la tendencia, por lo menos, de no hacer lo correcto. Entonces eso nos ayuda a tener una sociedad más complicada, más compleja. Bueno, y volviendo a la situación que tú mencionabas de Japón, del peaje y esto, eh, ¿será que ellos también lo hacen por este miedo a las multas como tu amigo de Alemania? ¿O será porque la sociedad de ellos ya ha ido un paso más arriba, un paso más adelante y tienen esta cultura? Bueno, uno no sé qué pensar en este momento, si eso será desarrollo o involución. Porque uno podría pensar que lo normal en el ser humano es que seamos salvajes y arbitrarios y vayamos por el mundo como para lo que hemos sido creados, ¿verdad? Porque si, con base en la pregunta que tú me haces, si analizamos ese caso, quiere decir, o bien porque la gente se siente satisfecha con los servicios del Estado y necesitan sentir que pagan porque todo lo demás lo tienen bien, a conciencia lo están haciendo, o realmente son personas muy bien educadas en aceptar los sistemas sociales, buenos o no, para funcionar como una sociedad. Porque también también he leído en algunas partes que en estos sistemas bastante estrictos, pues la felicidad no es completa, porque el ser humano está siendo controlado por una cámara, no puede gritar, no puede sentarse en el piso, no puede tomar bebida ahí, no puede, todos son restricciones. Entonces, a la hora de la verdad, el ser humano no es libre. De hecho, nunca somos libres. Nosotros no tenemos libertad, que ese es otro cliché de sentirnos libres como un ave. No es así porque nosotros tenemos por todos lados restricciones. Pero para ese sentido, pues muchas más, ¿no? Entonces, me uno también como a tu cuestionamiento de si a la hora de la verdad eso será lo más apropiado, porque en el evento en que haya un líder o una persona que sepa que puede dominar de una manera benéfica para sus intereses propios a todo ese grupo poblacional que de alguna forma no son muy dóciles, pues traería unas consecuencias bastante fuertes para la sociedad misma, ¿no?
¿Por qué la gente es dócil en esa palabra? Yo le diría estúpida, pero bueno, ¿por qué la gente es dócil? Bueno, no necesariamente estúpida, ¿no? Porque un estúpido sería el que hace, que hace las cosas porque alguien más le dice sin cuestionar, bueno o malo, ¿cierto? Una persona dócil, una persona dócil podría tener cierto criterio. Pero igual lo hace, porque es dócil. Si fuera irreverente, no lo haría. Yo creo que se comparte. Digamos que el dócil tiene un límite. La docilidad, hay unos más dóciles que otros, pero tú tocas el límite de esa persona y esa persona explota, ¿cierto? Pero digamos que, bueno, que en general existe esa docilidad, yo le echaría como la culpa de alguna manera al sistema educativo y a la genética. Porque hay personas, tú ves que en una familia donde se crían, ¿cierto? Se levantan 4 o 5 hijos con la misma comida. Eso es un ejemplo que no me lo estoy inventando, yo lo veo uno en todas partes, lo denuncian comúnmente porque es muy interesante, con los mismos padres, la misma sociedad y todos los, digamos, las variables de crecimiento compartidas son diferentes. Y uno de ellos es muy dócil, muy noble, muy de acuerdo con la norma y el otro es al extremo. Entonces no podríamos decir, es el sistema, es la educación, es la genética. Es una pregunta interesante. ¿Cómo te consideras? ¿Rebelde o dócil? No, yo soy irreverente. ¿Irreverente? Sí, bastante. Sin embargo, pues en estos últimos meses, años, ¿cierto? He aprendido a saber. Bienvenido a los 50. No, a saber cuándo ser irreverente, porque pues hay situaciones que lo ameritan y hay situaciones que uno dice, no, pero ¿para qué? ¿Cierto? Pongo un ejemplo muy común que pasa en Latinoamérica, gracias Latinoamérica. Tú vas manejando y tú vas manejando moto, carro, yo tengo las dos, manejo las dos. No pueden decir, es que él va en carro, no sabe qué es andar en moto, es que él va en moto, no sabe qué es andar en carro, es que él nunca ha montado en bus, nunca ha ido a pie, nunca ha montado en cicla. Yo he pasado por todos sí, los Todos medios los de estándares. transporte, sí, todos los estándares. Entonces, va uno en su vehículo, X, llámese X, va uno en su vehículo y una persona se mete, normal, se mete, no pone direccional, no pide permiso, se mete. ¿Qué le toca hacer a uno? Frenar. Porque si uno sigue, yo pudiera seguir. Si yo sigo, él me estrella, ¿cierto? Y me doy yo mala vida, ¿cierto? Pues obviamente me toca frenar y yo digo, hombre, le regalan la licencia en los chitos, ¿sí? Porque eso es básico. Tú vas a cambiar de línea, tú pones un direccional. Tú vas a dar una intersección y vas a dar una curva, tú pones un direccional. Oye, no te gasta gasolina, no te gasta luz en el carro, no se va a explotar, no tiene 5 funciones y ya no funciona más. No, está ahí para que la uses y la gente no la usa. La gente no la usa. Entonces, viene otra vez la pelea. Sí, entonces, hombre, la sociedad, ¿cierto? Se supone que hay unos instructores muy ávidos, muy omnipotentes, omnisapienses, como se diga todo eso, que son dioses, como decimos acá, y le enseñan a las nuevas personas a manejar, ¿cierto? O no le enseñan eso, o la gente hace caso omiso. Yo creo que es ambas, ¿cierto? No le enseñan a la gente y a los que le enseñan, pues hacen caso omiso, porque el 99.9% no pone un direccional, ¿cierto? No da un paso, hay un carro varado y todos es a meterse al quien pasa primero y no es lo que siempre hemos dicho, pase uno de esta línea, pase uno de esta línea, uno, ¿cierto? Hay una franja hasta donde yo puedo llegar para que haya un paso peatonal y la gente se monta en el paso peatonal. Hay motociclistas, los motociclistas, que se pasan la cebra esperando a ver pasarse el semáforo, ¿cierto? Y yo que he ido en moto también, estoy en mi moto, en la línea, ¿cierto? Yo paro y veo que pasan motociclistas y
acelerando la moto y se pasa la cebra y queda delante de la cebra o el paso peatonal, ¿cierto? Y cuando cambia el semáforo se quedan ahí, pues yo arranco mi moto y arranco, ¡fum! Y se quedan ahí estorbando. Entonces, ¿cuál era el afán? ¿Cuál era la intención de me voy a pasar la cebra, me voy a nada? Y esa vigorosidad, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el pensar humano en esas situaciones? ¿O no piensan? A ver, ¿Cuál es está mal la pregunta? ¿Cuál es el yo creo que pensar? replanteo. Salud. Por el pensar humano. Que ya casi nos abandona, sí, por favor. Ay, no. Bueno, vamos a replantear la pregunta. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente, pues es en todos los países, ¿no? Pero está más marcado en los países en supuestas vías de desarrollo, quiere ir yo primero? Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. ¿Por qué? Creo que como conversábamos antes, tiene mucho que ver con la crianza que tenga uno y cómo lo enseñan a uno sus padres, ¿no? Justamente estaba recordando un documental que hay en YouTube sobre los nómadas digitales que están ahora viviendo en una isla y pues la isla está muy emocionada porque pues han mejorado la calidad de vida y todo lo demás. Entonces viven en un apartamento muchas personas y pagan por una habitación 800 euros por una habitación. Entonces también es un sistema de esclavitud para los que se van de sus países, se han ido de Alemania, de España, pues por la situación como se encuentra ahorita, a esos espacios supuestamente tranquilos, pero la compensación es económica porque tienen que seguir trabajando como esclavos para vivir una vida pacífica. Entonces, pero lo que quería comentar de eso era que uno de los europeos que estaba allá dijo, no, es que yo tengo que conseguir dinero para sacar mi espacio propio porque a mí me da angustia llegar a las 4 de la mañana con otras 4 personas compartimos no la habitación, pero el apartamento. Y yo siento angustia de molestarlos. ¿Cierto? Entonces yo decía, eso es crianza. Aquí no, aquí los vecinos llegan y botan la olla y matan al perro y todo el mundo tiene que despertarse todo el vecindario porque llegó el vecino borracho a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y el equipo a todo volumen. Y el equipo a todo volumen, y si pueden, le dan en la pobre o como sea, y eso es normal acá. Entonces tiene que ver mucho con nuestra educación, que fallaron nuestros padres y nuestros ancestros y hemos seguido fallando en ese tipo de forma de hacerle ver a la persona que está creciendo que él no es el centro del mundo, que si se equivocó reconozca, que aprenda a hacer un trabajo correcto, que sea, no tiene que ser perfeccionista, pero que tenga la tendencia a hacer las cosas bien, ¿cierto? Que trabaje desde el principio de la ética, que aprenda a respetar al otro, que lo suyo es lo suyo, en lo que trabaje, y si hay un programa del Estado, lo que el Estado le colabore, porque quiere decir que todos los demás de manera voluntaria estamos aportando para que él tenga ese adicional y sea agradecido y crezca, ¿cierto? Pero no estamos, hasta que no implementemos ese cambio, ese salto en la educación, vamos a seguir teniendo esos personajes. Y tú me haces acordar cuando hablas del direccional, que uno como peatón lo sufre, ¿cierto? Vas pasando la vía, vas a pasar la vía y ves que el carro viene y tú esperas. Pero el carro no iba derecho, el carro cruza. Entonces, esa falta de caridad de la persona del vehículo de poner el direccional, oiga, voy para la derecha, tranquilo, usted puede pasar, eso es un sistema de información amigable, cordial con el otro. Yo voy a pasar por acá, pase usted la cebra, tranquilo. No, le hace a uno perder el minuto esperando a ver a dónde va el tipo para uno poder transitar la cebra en paz. Entonces es una falta de conciencia del otro. El otro necesita que yo le avise, el otro necesita que yo pare en la cebra para que él pueda pasar porque yo ya tuve mi tiempo. Todos necesitamos ir al trabajo. Es igual que cuando va un bus lleno. Yo tengo eso y eso es un sufrimiento, es una de las razones por las que quisiera comprar, así fuera una cicla, ¿no? Pero también digo no porque me toca pagar muchos impuestos. Pero la cuestión es la siguiente, esperas el bus, estás corto de tiempo para ir a trabajar.
y que estás esperando con otro. Ya el bus está lleno, pero para allá, ¿cierto? Entonces, alguno se corre y tú cabes, te subes al bus, listo. Pero alguien más hizo espacio y entonces hay otro puesto y el del conductor para más adelante a recoger a otro y ya. Ay, pero ¿qué cree que somos vacas? Pero aquí amontonados. Se te olvidó que tú estabas esperando el bus y que te hicieron el favor de recogerte para llegar a tiempo y ahora quieres dejar al otro que también necesita llegar a las 7. Esa es y eso lo ves todos los días. Número uno. Número dos, todos nos agolpamos en la puerta, todos nos agolpamos a la salida y en la mitad vacío. Nadie se corre porque todos queremos bajarnos al tiempo, subirnos al tiempo y que nadie más quepa porque este ya es mi puesto, yo era el último rey que podía subirme. Entonces el espacio del centro al bus. Sí, un rey. Gracias. Sí, me trajiste de vuelta de mi monarquía individual a mi realidad. Claro, entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para ser consecuente y decir, hombre, me ayudó a llegar temprano, yo me voy a correr al centro del bus para que puedan caber 5 o 6 más, que también van afanados porque necesitan, somos todos proletarios y necesitamos llegar a un horario a trabajar, ¿cierto? Pues no pasa. Eso de la comunicación y de la preocupación por el otro, ¿cierto? Pasa en todos los niveles, ¿no? Hablamos de carro, hablamos del bus, pero el peatón también. Y me recordé ahorita que dijiste lo del cruce, ¿cierto? El carro del cruce. Ayer yo venía manejando en el carro y había un cruce a la derecha, puse mi direccional, voy para la derecha. Y en el cruce, pues había un cruce peatonal, había gente, ¿cierto?, que venía hacia el cruce peatonal. Y el carril, que era de 2 carriles, pues como acá en Colombia te dejan parquear pues, en un carril, ¿cierto? Entonces, casualmente, toda la línea de taxis estaba ahí en ese carril. Entonces, ¿a qué se redujo una de estas 2 carriles? A un carril, porque los taxis estaban parqueados en uno. Dentro de ese carril, ¿cierto? Yo giré, venía gente hacia el camino y yo giré con mi direccional hacia la vía que llevo, ¿cierto? Y yo giré y cuando voy girando, los que iban hacia el camino se tiraron a la cebra al único carril que había libre, ¿cierto? Cuando yo llevo en la vía, cuando yo llevo la luz, cuando yo les estoy diciendo, desde que ellos vienen viniendo, ¿cierto? Oiga, voy para allá, ¿cierto? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y entonces cuando pasé, uno de esos que se tiró, gritó, pues yo ya me de arriba, se escuchó así, ¿no? Un león rugiendo por acá, algo. Y entonces nos cuestionamos porque pues venía con mi familia en el carro y nos cuestionamos, pero ¿por qué? O sea, sí, tú le echaste el carro por encima. Yo dije, yo le eché el carro por encima. La persona se tiró a la carretera, ¿cierto? En un paso peatonal, sí, es un paso peatonal, ¿cierto? Es un paso peatonal que como hay una construcción, tiene turnos. Turno del carro y hay turno de la gente, ¿cierto? Iba en el turno del carro, con direccional. No iba a alta velocidad, iba a la velocidad normal, 20, 30 permitido, porque era una curvita, ¿cierto? Y giré, y entonces cuando voy girando se tira la gente. ¿Yo le eché el carro por encima o la gente se le tiró al carro? Bueno, pero entonces ahí yo haría algo. Yo soy peatón y sufro más como peatón, porque el peatón es el que más está indefenso, ¿cierto? Que va en una cicla, una moto, él siempre va a llegar primero, va a llegar más cómodo que el peatón. Entonces, en ese orden de ideas y volviendo al tema de la caridad, uno como conductor de vehículo debería siempre tener mucha más paciencia con el peatón, ¿cierto? Independiente que sea irreverente, de que se tire, tener paciencia con el peatón en el sentido de que la única oportunidad que él tiene de pasar tal vez es esa. Además también porque nosotros acá tenemos
cultura de peatón cero. Entonces uno como peatón está cansado y se tira. Ayer vi justamente un ejemplo que nos sirve para dos cosas interesantes. Estaba yo en una parada esperando un bus, pero hay una serie de trabajos y hay cierres viales en el otro carril y entonces eso está permanentemente lleno y que un peatón logre pasar esos dos carriles, porque es una autopista de 4 carriles, ¿cierto? Dos en sentido norte-sur y los otros dos en el otro. Entonces, eso es imposible. Mientras yo esperaba el bus, vi a una pareja de la nieta y el señor. No, abuelito, espere que pase. Pues ahí duró y no podía pasar. Entonces vino una persona, un habitante de calle, y así, y el tipo se tiró ahí y dijo, eso el que me mate me paga, ¿no? ¿Qué me importa? Y ahí todo el mundo paró, ¿cierto? Y con él pudo pasar el señor y la niña en los dos carriles. Entonces dije yo, pude reflexionar dos cosas. La primera reflexión fue eso, o sea, no hay cultura del peatón, ¿cierto? Para que la persona pueda pasar al otro lado tranquilamente, porque él lo va en carro, yo no me demoro parando. Por eso a mí me gustan mucho los semáforos del peatón, porque es la única manera que le garantizan a uno que puede pasar. Y la segunda reflexión, que igual no le estamos tratando acá, es que definitivamente el mundo es del que se tira y se mata. Eso, ay, voy a esperar a ver si me dan tu permiso para pasar. No vamos a pasar nunca. Hay que tirarnos a ver qué pasa. Entonces yo también lo he hecho así. Yo cuando veo, me espero aquí en la línea 5 minutos y no me dejaron pasar, miro para el otro lado y me tiro. Ahí verás si me choca, ¿cierto? ¿Qué hago para pasar? Entonces esa reflexión es porque nos hace falta un poco de esa empatía con el peatón. En un país europeo, el peatón pasa y el conductor mira a ver si pasa y el peatón pasa a su aire. No me ponía a poner como acá que toca uno correr porque lo matan, él pasa a su aire. Y hay unos timbres especiales en cada esquina en donde tú puedes espichar, puedes presionar y el semáforo cambia y al carro le toca esperar porque yo voy a pasar. Entonces, esa es una cultura diferente de quien, entre comillas, tiene cierta vulnerabilidad, que en el tema del transporte es el peatón. Esa vulnerabilidad se entiende, claro, y siempre debería ser de menos a más, ¿cierto? El peatón lleva prelación sobre cualquier otro, el de la cicla sobre cualquier otro de ahí para arriba, el de la moto. Pero él le dices al del bus, por ejemplo, o al del taxi. Claro, pero volvemos al ejemplo que yo acabé de dar, ¿cierto? Y es, si tú llevas el cruce, ¿cierto? Como carro, en esos cruces con... Nosotros como peatones no entendemos ese lenguaje. Exacto, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Tú como peatón, claro, tú tienes prelación, pero también debes tener cultura, educación. No me paso cuando el semáforo está en verde, ¿cierto? Oye, espérate a cuando esté en rojo. Si cuando esté en rojo siguen pasando los carros, tírate, ¿cierto? Sí, porque entonces, no, es que yo soy peatón y hago lo que se me da la gana y que me estrellen. Y papi, entonces, vivimos en comunidad, ¿cierto? Yo llego a un cruce y me espero. Y hay gente, obviamente, es el 0.001% que para, te hace lucecitas o le hacen a uno así y uno puede pasar, ¿cierto? Pero uno se espera. Pero hay gente, que pasó fue ayer, ¿cierto? Se tira. O sea, yo llevo el cruce, llevo la luz, voy todo, y vienen de lejos, ni siquiera estaban esperando. Para decir, ay, el abuelito está esperando, dejemos pasar al abuelito. No, nada. Vienen de lejos y se tiran. Sí, y yo soy primero y entonces hay que enseñar al peatón, o sea, también hay que enseñar al peatón, también enseñarle, oye, tú vives con alguien, ¿cierto? Tú convives con una sociedad, hay ciclas, hay motos, hay todo. Pero creo que eso tiene que ver obligatoriamente con el sistema de enseñanza que hemos venido discutiendo, ¿no? Eso se lo enseñan a uno todo en casa. Cuando el niño es amable, cuando el niño o la niña es respetuosa, cuando el niño o la niña saben que llega alguien y es un buen anfitrión, se cede los espacios dependiendo de la necesidad del otro. No es que el mundo gira en torno a mí.
Si esa educación no está desde el hogar, es muy difícil que se aprenda por fuera. Ahorita tú decías algo acerca de que cómo es que le enseñan entonces aquí a las personas a conducir. Pues que la mayoría de personas acá en Colombia aprendemos con el marido, aprendemos con la mamá, aprendemos en la moto del hermano. La mayoría de personas no vamos a hacer el curso, ¿cierto? Entonces, si tú no tienes un profesor cualificado y una experiencia directa para que te enseñen a manejar, pues vas a tener todas esas falencias que vemos en la vía. Y me haces que eso unido a la parte emocional tuya que no ha sido trabajada desde el hogar y a tu genética que es salvaje porque aquí somos así, me recuerda una anécdota bastante fuerte que tuve con un amigo. Estaba lloviendo y resulta que los dos en nuestra época antigua, bueno, estaba lloviendo y íbamos en su carro y había una persona en el andén y pasamos y mi amigo que iba manejando pasó y ahí había un charco y yo le dije, pero dale despacio porque está la persona y dijo, no, no me importa que se moje. Y pasó a toda y lavó a la persona que estaba. A mí me dio una profunda tristeza, no porque yo sea mejor que los demás, ¿cierto? Porque en eso tengo esa sensibilidad, de pronto en otra cosa soy un peor ser humano, pero me dio mucho dolor porque con ese amigo también en otros momentos de nuestra vida pasada, de 30 años atrás, estuvimos en situaciones de precariedad, ¿cierto? En las que estábamos debajo de un aguacero o íbamos para el trabajo a pie, arreglados y vestidos, y en algún momento alguien nos echó el carro y nos dañó la vestimenta. Entonces esa incapacidad de pensar, oiga, ahora que puedo ser mejor persona y ayudar a no, también me lo llevo por delante. Ese es un claro ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas como seres de luz. Justamente yo estaba hablando con un amigo, ¿cierto? Referee, y me dijo, no, es que esta situación, de una situación del partido, en esta situación sucedió esto, esto y esto, y fue lo mismo que sancionaron acá, 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 dijo, pero yo no lo sancioné, ¿cierto? Y yo me remonté a hace 8 o 15 días, no recuerdo bien, en una situación en la que a mí me sancionaron, ¿cierto? Por una situación injusta, que yo considero injusta, ¿cierto? Y me sancionaron y después yo, la vida o Dios o el universo, lo que quieran llamarlo acá la gente, me dio la oportunidad de ser juez ante esta persona que me sancionó de una forma incorrecta, ¿cierto? Y sucedió exactamente la misma situación, El ¿cierto? karma. Pero no con esa persona, sino con alguien de su equipo, ¿sí? Sucedió exactamente la misma situación. Y yo escuché, nosotros usamos radio, ¿no? Yo escuché por el radio, Dani, es la misma situación que le pitaron a usted. Dani, la tarjeta, Dani. Yo escuché que me decían por el radio incansablemente que la pitara y yo dejé seguir la jugada, terminó cuando salió el balón, yo abrí mi radio y le dije por el radio a la persona que me estaba hablando, le dije, sí, pero yo soy mejor persona, ¿sí? No porque me crea mejor persona, sino porque no fue una situación que hubiese sido justa en el juzgamiento que me hicieron a mí. Entonces, ¿yo por qué voy a juzgar a alguien? Primero, en una situación que no es relevante, ¿cierto? Yo voy a decir, es que usted le pegó cuando es algo fortuito, ¿cierto? Sin intención. Sin intención, ¿cierto? Entonces, yo lo vi, no fue fortuito, no le vi la mala en la cara, en la expresión, en nada. Eso por un lado, juzgar mal esa parte. O juzgar con base en lo que me juzgaron a mí. No, ¿cierto? Porque uno debe ser, lo que acabas de decir, mejor persona. Entonces, porque me lavaban cuando yo era peatón, entonces cuando tenga un carro voy a lavar a todo el mundo. Hombre, empatía, que le falta mucho al mundo, empatía, ¿cierto? Entonces, y hoy le pasaba a mi compañero y tal, no sé qué, y me dijo, y no, es que fue la misma situación y yo también fui mejor persona. Claro, tiene razón, o sea, no podemos, la idea es mejorar, la idea es crecer, la idea es hacerlo mejor cada día. Entonces, ¿por qué debemos
primero guardarnos de rencor. Ay, es que entonces me juzgó mal, voy a juzgar mal, ¿sí? O ay, es que me pegó, entonces le voy a pegar. Hombre, me pegó, oiga, yo le dije, oye, a un compañero, hubo una situación, no me gustó, y un compañero me habló mal, me gritó, me trató feo. Yo me retiré del lugar, ¿cierto? Yo me retiré del lugar y le dije, después, ahorita en la tarde, le dije, le escribí, amigo, no me gustó como usted me trató hoy, usted es una persona tranquila, calmada, ¿qué pasa? O sea, me estás tratando mal, yo no te hice nada, simplemente y se disculpó, ¿cierto? Es eso, es ser mejor persona, tener empatía. Y a la gente le falta mucho esa empatía. ¿Por qué le falta empatía a la gente? Porque yo soy el ombligo del mundo. Pero no lo eres. No, no, claro. No, no, ni tú, ni ella, ni él, Pero ni hemos fulano. crecido en esa dinámica. Pero, Entonces, ¿qué puede pensar una persona? Eh, Pongamos un ejemplo de una persona de estrato 1, ¿cierto? No tiene una habilidad económica para decir es que yo me puedo dar el lujo de comprar lo que yo quiera. Y por esos aires, porque son aires, pudieran decir, ¿cierto? Es que yo soy el centro del universo. No justifico, pero uno dice, bueno, pues un chino como ha visto uno en los memes, en las redes, póngame la multa, que plata es lo que hay. No es el deber ser, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, pues si tiene la plata, pues págala, ¿cierto? Porque una persona de bajos recursos, ¿cierto? Estrato 0, 1, 2, llámeselo como quiera, siente que es el centro del universo cuando no es el centro de su hogar, de repente vive en una familia disfuncional, o le pega a la pareja o a los hijos, o no es buena persona con el vecino. ¿Qué lo hace sentir o la hace sentir, ¿cierto? ¿Qué le hace sentir que es el centro del universo? O sea... Bueno, pero ¿por qué pusiste el ejemplo de la persona de escasos recursos? Porque cuando lo leí hace un par de días, cuando una persona tiene dinero, ¿cierto? Siente que puede comprar todo en el mundo. Y lo compra. Ahora, también leí que me llamó mucho la atención y me llamó a la realidad, ¿cierto? Ya te explico por qué. Una frase que decía, el poder solo corrompe a los cerebros vacíos. El dinero solo corrompe a los cerebros vacíos, ¿cierto? Cuando dicen, ay, es que a ese lo cambió la plata, ay, es que a ese lo cambió cambió la plata, es por eso, porque tienen un cerebro vacío, ¿cierto? Y lo pongo como ejemplo. Yo he estado en una situación ávida de dinero, una buena situación económica, y también no he tenido, ¿cierto? Entonces, yo cuando tengo el dinero, a mí el dinero no me cambia, ¿cierto? De decir, no, pues que voy a dar boleta con todo el mundo, ¿cierto? Y de malas, y yo tengo la plata y suerte usted, ¿cierto? Yo sé lo que es no tener en la billetera, no tener para comer, abrir la aplicación del banco y ver, estoy en menos 10.000, menos 20.000, pues hablando acá en pesos colombianos, ¿no? Pero decir, uy, estoy en rojos, ¿cierto? Y también he dicho, no, compre lo que usted quiera, yo pago, ¿cierto? Porque yo he tenido y no tengo que mirar el banco, yo, no, compre qué quiere, tal cosa, y pasamos la tarjeta y uno tiene, ¿cierto? Entonces, eso me llamó mucho la atención porque yo dije, es verdad, o sea, el dinero, el poder, solo cambia a las personas que no tienen nada en la cabeza. Pero cuando tú has tenido, bueno, aparte también tienes empatía, educación y todo eso, no te cambia, tú dices, hijo de madre, yo estuve ahí, ¿cierto? Pero yo creo que vamos a hablar del ejemplo entonces que tú ponías del estrato 1 y 2 y lo vamos a extrapolar a otros para analizarlos en todos los eventos, ¿no? La persona de escasos recursos siente que es el centro de atención porque nunca lo ha sido. Y su instinto de supervivencia le dice, no, usted no puede dejar que la sociedad se lo coma. Y eso también es respetable, o sea, si todo el mundo le estamos echando tierra encima porque es el que no tiene, porque es el que toca ayudar, porque es el que no quiere, porque es el que no puede, ¿cierto? El instinto de supervivencia le dice, no señor, me importa lo que la sociedad piense,
y yo estoy aquí, yo existo. Como una vez un amigo me dijo, yo le dije, oye, ven esto, bájale a la cosa del agua, cierra la llave cuando, sí, porque pues para ahorrar recursos, ¿sí? ¿Tú por qué me estás diciendo eso a mí? Si es que los que tienen que ahorrar recursos son las grandes empresas, yo con que gaste un vaso adicional de agua, no. Además, yo estoy aquí, yo necesito respirar. Como todo el mundo respira, tengo derecho, no voy a sacrificar mi derecho a respirar porque tú me lo digas, porque todos los demás están respirando y no están pensando en eso. Entonces yo creo que ese sentimiento es lo que tienen estas personas, porque todo les ha sido negado. Aparte de que de pronto, y en los sectores socioeconómicos bajos, hay mucha gente, un gran número de personas que son muy juiciosas, muy trabajadoras, muy consecuentes, ¿cierto? Entonces, digamos que, pero refiriéndonos al caso tuyo, yo lo achacaría al hecho de que el ser humano reclama su espacio. Si no se lo dan, lo reclama. Y ahorita justamente iba a comentarte eso cuando tú me dijiste que cuando uno tiene dinero se mantiene siendo la misma persona. A veces cuando uno en las épocas pasadas no ha tenido y le falta ser esa empatía y tener esa consecuencia social, uno se vuelve así, reclama el espacio, dice, no, toda la vida fui un menesteroso, porque ahora que tengo dinero no puedo reclamar mi espacio y hacerme valer, porque tristemente en las sociedades a las que pertenecemos, tú no te haces valer si no tienes dinero, tú llegas a un lugar y eso a mí me ha pasado, y lo he hecho incluso como antes me pasaba porque realmente no tenía dinero y me tocaba ir con sandalias a la universidad, cotizas, y la gente era increíblemente eh, cruel, ¿cierto? Pero eso a mí me sirvió para fortalecerme y decir, quiero ser así. Entonces, ahora yo he hecho un ejercicio deliberado de que en algunas ocasiones yo voy con jeans rotos y cotizas y una mochila y despeinada a un centro comercial, a un buen restaurante y entro y me siento. Y inmediatamente la sociedad se centra en mí, me va a robar, me va a hacer. Y yo pido y pago mi cuenta y salgo. Y la gente se queda aterrada porque dice, no, pero está bien en cotizas, pero ¿cómo así? Pero esa mochila se la robó por allá el de la 15, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos en nuestra mente. Pero en esos sectores hay gente maravillosa también, ¿sí? Por ejemplo, en todo sentido. Yo he tenido compañeros en mi carrera de trabajo social y en mi carrera de arte fabulosos que viven en sectores vulnerables y son gente muy tranquila, cero vicios. Como para extrapolar lo que hablábamos de esta persona que necesita ratificarse como ser humano, el otro extremo. En alguna oportunidad trabajé en una institución educativa del orden nacional. Que no vamos a decir el nombre. Que no vamos a decir el nombre, porque nos censuran. Y resulta que en ese momento había un compañero que el tipo era súper eficiente porque era un temporal. Y llevaba como 10 años así, a la hora, clases completas, o sea, un personaje maravilloso. Y presentó el concurso. Y ganaba bien y tenía su carro y vivía súper bien y todo. Y presentó el concurso y quedó en primer lugar. Y oh sorpresa, pues que le han dado el puesto. No le han dado el puesto y al mes siguiente ya estaba hecho un asco en el cargo, llegando tarde, sin hacer sus deberes, después de 10 años de hacer las cosas bien. Entonces ahí uno se cuestiona y dice, ¿qué le pasa a este sujeto? Realmente todo lo que hizo antes era una careta porque este es el real él. Y de ahí en adelante han sido así 5 años de que hace lo que le da la gana, no va cuando quiere. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese personaje impecable del estrato socioeconómico alto un día decida que ya no quiere ser más ese personaje porque ya tiene el mundo asegurado, ya se ganó su pertenencia a este mundo y todos los demás tenemos que hacerle pleitesía? Entonces, esos son los dos ejemplos para analizar que lo que realmente es importante más allá de la parte socioeconómica y del evento educativo y académico que de manera definitiva aporta mucho,
es la educación en casa y es la parte genética, cómo somos, cómo venimos predispuestos, qué tan agresivos somos, qué tan consecuentes a nivel de aura y de energía somos con el mundo. Creería que tenemos que ver más con eso. Yo pienso que es más un nivel genético, porque así como tú me diste el ejemplo de los niños con el juguete, ¿cierto? Yo he visto algunos videos también, rondan en la internet, en que están tres niños, ¿cierto? Con un plático cubierto, y entonces a un niño levanta y hay un dulce, y un niño levanta y hay dos dulces, y el niño levanta y no hay dulce. Y el niño de dos dulces ve que no tiene dulce y el niño le da un dulce al otro. Y es empático con esa situación, ¿cierto? Es equitativo, hombre, todos podemos tener un dulce. Yo tengo dos, ¿cierto? Y el niño no tiene, y es mi amiguito, y estábamos jugando ahorita todos juntos, y nos dieron el refrigerio y sí. Pero hubiera podido pasar, tal vez si es acá, que el de los dos dulces le quite el otro. Pudiera haber pasado, sí, pero no pasó. Interesante. Entonces, eso hubiese sido genética del niño, ¿sí? No, yo comparto, ¿cierto? O yo soy scout también, y en campamento está uno comiendo tal, y pasó algo y se me cayó la mitad de mi empanada, y no me la pude comer y me quedé sin refrigerio, y una persona que no tenía tanta hambre le dio un mordisquito y no, mira, cómete la mía, que yo acabé de comerme unas galletas, o cómetela, y comparten. Y es genética, o es la educación, o es qué. Pero bueno, ahora que tocas el tema de los scouts y que muchas oportunidades hemos compartido reflexiones acerca de eso, fíjate que, por ejemplo, uno que cuando, lo que yo decía en algún momento, cuando yo estudié arte, yo dije, no, yo quiero estudiar artes porque en las artes están los espíritus de luz, yo voy a ser un ser humano tranquilo y mi mejor ser va a aflorar. ¿Y afloró? No, lo tengo más reprimido. Y porque el trabajo social es muy difícil, porque todo lo que uno creería que es el trabajador social, yo siempre lo vi como, y tampoco quiere decir que yo sea la mejor trabajadora social del mundo, pero uno hace sus reflexiones desde lo que es, lo que aporta y lo que los colegas dan, ¿no? Uno creería, o yo crecí en mi manera profesional creyendo que el trabajador social era siempre el equilibrio entre la empresa y el trabajador, entre la empresa y la comunidad, entre la empresa y el ser humano. Consideré que era eso, pero para tú ser el equilibrio tienes que tener un criterio de qué es lo bueno y qué es lo malo en esta sociedad de buenos y malos, porque en otras creencias no hay ni bueno ni malo, todo es experiencial. Pero hablando de lo que estamos hablando, qué es lo bueno y qué es lo malo, y tú como trabajador social eres el equilibrio entre esas dos fuentes de discordia. Pero en muchos casos ahora ya puede uno darse cuenta que ese nivel de criterio, pues desde luego somos seres humanos, varía aquí o varía y estamos más a favor de allá o más a favor de acá, pero generalmente más a favor de allá porque es donde nos dan el trabajo, donde nos dan la plata y donde yo me tengo que quedar callado para que no, ¿cierto? Para yo seguir con mi buena vida y no importa yo quién arrastre por delante. Entonces, eso pasa, pero me di cuenta asombrosamente que eso también pasa en artes. Eso pasa en artes y eso pasa en los scouts, que uno diría que una comunidad de seres de luz al servicio de la humanidad, que también uno tenía ese cliché, pero no es que somos comunidades y grupos conformados por seres humanos imperfectos creados en estas sociedades con heridas. Y esas heridas van allá y es donde tú ves al niño que, ay, se le cayó la empanada de mal, amiguito, yo me voy a comer la mía. Ah, usted viene aquí, pero yo soy mejor que usted. Sí, usted da lo suyo, pero yo soy mejor que usted, yo hablo mejor que usted, yo tengo más dinero que usted, que uno creería que en el mundo de los scouts no debería darse eso. Tú vas a una comunidad de monjas, a una comunidad de curas, tú vas a una comunidad de naturalistas, en todo lado tú vas a ver esa rivalidad. Entonces también se nos empiezan a quitar las vendas de la mente y de los ojos para entender qué es que el ser humano en donde esté, si no es un ser trabajado,
sino es un ser que propenda por su propio desarrollo y su reflexión en qué estoy fallando, cómo puedo mejorar, nunca va a tener un nivel de criterio para decir, hombre, yo estoy afectando con mi existencia a esta persona, ¿verdad? Venga y le colaboro, ¿en qué le puedo servir? ¿Mm? Y eso va también mucho en quienes nos dirigen, ¿no? Porque, por dar un ejemplo en los scouts, si tu asesor, ¿cierto? Cree que el que se le cayó la empanada de malas, pues tú vas a generar a replicar ese pensamiento en los muchachos, y los muchachos cuando crezcan van a replicar entonces en los muchachos, y yo, Daniel, impacté a 20 personas, y esas 20 otras 20, entonces ya no son solo Daniel, ¿cierto? Sino toda la red que viene detrás de Daniel, al que Daniel le enseñó, que el que se le cayó la empanada de malas, ¿cierto? Entonces, y no pasa ahí solamente. Pongamos el ejemplo de un colegio, una rectora, un rector llega con una mentalidad de, si éramos, no sé, técnicos, ahora vamos a ser artistas. Y entonces los técnicos que querían ser técnicos, que llevaban en preescolar y ya iban en décimo y se iban a graduar, tienen que ser artistas en un año, ¿cierto? Y entonces cambió el esquema de pensamiento porque la persona que los dirigía cambió, ¿cierto? Y ahora nos dirige hacia otro rumbo. Entonces, hay situaciones en las que nosotros no podemos escoger a quien nos dirigen. Si no podemos escogerlo. O sea, sí podemos escogerlo entre comillas porque estamos en países democráticos, pero quien subió, subió y tal vez a mí me sirve o no me sirve y él es el que impone la norma para todo el mundo. Pero no, porque tú no puedes escoger a tu jefe. Sí, no. Si yo no lo quiero, puedo renunciar. No, no estás escogiendo a tu jefe, estás escogiendo tu trabajo, sí. que es diferente. Sí, es diferente. ¿Sí? Tienes razón. Entonces tú no puedes, yo no puedo escoger al rector de mi universidad, al decano de mi universidad. Sí, tienes razón. ¿Sí? Tengo que aceptar o cambiarme yo de universidad, ¿cierto? El niño no puede escoger al rector del colegio, o lo acepta o se cambia de colegio. Entonces yo no puedo escoger a quién me dirige. ¿En qué se basa yo cómo actúo? En tus criterios. En los criterios. Si a Daniel le enseñó la jefe o la persona encargada que al que se le cayó la empanada de malas, ¿cierto? Pero yo deconstruyo, ¿cierto? Ese pensamiento y lo reconstruyo con amabilidad, con empatía. Yo le enseño a mis 20 muchachos, ¿cierto? Hombre, a él se le cayó la empanada. Cada uno le da un mordisquito. Somos 20. 21 conmigo, bueno, menos el que se le cayó la empanada 20. Somos 20, démosle un mordisquito y va a comer más el que no le cayó la empanada que... Démosle 10. Démosle un mordisquito, ¿se nos cae algo? No, no se nos cae nada. No. Un mordisco, una empanada, no pasa nada. Y yo como ente de cambio, regulador, ¿cierto? Genero una estructura de pensamiento de, oye, sí, ¿cierto? Vamos a ayudar a esta persona que no la votó, o sea, no cogió ese, fue un accidente, ¿cierto? Así como han habido ocasiones en las que una persona no tiene para ir a un campamento o asistir a una actividad y entre todos ponen 500 pesos, 1000 pesitos más y esa persona que no tiene puede ir, sin decirles que fulanito le pagó a sutano ni nada, sino necesitamos dar 1000 pesitos más y todos pueden ir y nadie sabe qué pasó. ¿Sí? Pero mira, ese sistema es interesante, que por varias razones. Primero, para que se replique y todos podamos tener cierta consecuencia y cierta solidaridad con las personas que nos rodean. Pero ahí, desde la mirada global que lo estamos viendo, desde el punto de vista social y del individuo, hay una situación, sacándolo ya del ámbito de los scouts y poniéndolo en la sociedad. Un sistema de apoyo a la sociedad, a mí me parece que estaría bien para las personas emergentes, ¿no? Que están que todos pertenecemos a esta sociedad y hay algunos que necesitan más para salir adelante porque la situación económica no les da. Entonces, ¿qué está bien?
el apoyo a los muchachos que quieren estudiar, ¿no? Que siempre sea gratuito para que la persona tenga esa disponibilidad y si él tiene esa avidez de conocimiento pueda acceder y no tenga que significar un sacrificio como le ha tocado a algunos que quedan empeñados con esas carreras súper costosas, sino que todos asumamos esa educación y le paguemos a ese chico que quiere estudiar. Él no tiene por qué estar rogando por educación. Y que responda. Y que responda, pero el que responde, ¿no? Porque ya sabes que hay un caso que conocemos de muy buena fuente que tenía todo gratis y nunca terminó una carrera. Entonces, tampoco es el sistema el que lo está alienando, sino que es el mismo el que se autodiscrimina. Bueno, cada quien tendrá sus razones. Eso en primer lugar, que la persona que tenga un sistema de salud que lo cobije, que tenga un sistema de apoyo habitacional mientras él logra superarse y llegar al estándar. A partir de ahí empieza a producir porque también eso lo hace ser útil, estar ocupado y ser servicial. Porque entonces también viene la segunda parte de aquel que definitivamente no quiere nada y entonces se termina convirtiendo en una carga para los demás, ¿no? Entonces tu amigo que siempre te llama, no, mano, es que no tengo y no tengo y no tengo y tú todo el tiempo le tienes que estar dando y dando y dando, se convierte como en un hijo para ti. Entonces, ¿hasta dónde, hasta qué punto ese apoyo también es sano para los grupos poblacionales y desde donde nosotros estamos formando, enseñarle a la persona que tenga ese nivel de responsabilidad consigo mismo para decir, listo, voy a estabilizarme, voy a salir adelante, voy a aportar a la sociedad porque yo existo. Porque entonces tenemos aquellos grupos poblacionales para los cuales no alcanzan nunca los recursos porque son personas que no están produciendo, no les interesa, y definitivamente entonces hay que sacar recursos de aquí para poder subvencionar allí. Pero entonces volvemos a la maldad de la persona o del ser, ¿cierto? Porque acabaste de dar un ejemplo en el que listo, educación para un individuo, salud para un individuo, casa para un individuo, pero llega un momento en que el individuo se estabiliza y ya no se quiere salir de la casa. Pero esa, que le dieron para que surgiera y ya surgió y entonces no se va a salir porque no, porque es mi derecho. No, yo me refería a que de pronto yo quiero comprar una casa, no me alcanza, pero el Estado me ayuda con un subsidio para comprar mi casa. Yo estoy haciendo mi esfuerzo, okay. Sí, estoy trabajando, no me la están dando gratis, sí. Pero como no me alcanza porque no estoy en las mejores ligas, el Estado me ayuda con un subsidio, yo puedo comprar mi casa. Ahí está, perfecto. Perdón, y en eso sí tienes razón, que es lo que vemos a menudo con las personas que invaden el espacio público y se hacen una caseta y se hacen un stand completo y luego de un terreno al que todos tenemos derecho porque todos pagamos impuestos para que ese terreno sea de todos. Un parque, ¿sí? Una iglesia, bueno. Entonces esas personas... O el que tiene un frente de 5 metros, como se ve en uno de los barrios donde nosotros vivimos, un terreno de 5 metros de jardín enfrente de la casa que es de todos, por donde nosotros pasamos, pero al cabo de 10 años tú ves que lo van endureciendo, después le ponen unas varitas, después le ponen unas sillas y después te echaron y lo cerraron. Y ya es de ellos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de sentimiento que tiene la humanidad por las cosas colectivas o por las cosas del beneficio común tampoco existe, yo no sé si es en todo el mundo o acá. Entonces, el dar hasta dónde es bueno dar. Hay una tendencia espiritual que dice que uno no le debe dar a nadie si no lo pide, porque cada uno de nosotros estamos aquí, entre comillas, pagando un karma, una deuda que tenemos de vidas pasadas o de aquí mismo. Para los creyentes yo no estoy hablando de nada más, cada quien lo pone en su contexto, pero desde lo que he leído, ese tipo de deuda que uno tiene lo pone en este lugar a que se haga uno cargo de esa situación. Verá si quiere hacerse cargo o si quiere seguir reencarnando, ¿verdad? Pero entonces en ese nivel de responsabilidad, ¿hasta cuándo nos vamos a ser responsables? Listo, yo tengo que trabajar y comprarme una casa, yo tengo que trabajar si quiero comprarme una casa, pero yo debo trabajar para mantenerme. Que yo no quiero una casa, pero voy a coger mi maleta y me voy por el mundo. Perfecto.
Que yo no quiero una casa, voy a comprar una parcela y me voy a vivir con el perro, perfecto, pero autososténgase, sea responsable porque usted vino acá a eso, a mejorarse como individuo. Claro, a veces uno se cansa, uno está agotador y uno dice, esta vida no tiene sentido, bueno, tenga sentido o no, pues hay que sobrevivir mientras, y para eso hay que tener ese nivel de responsabilidad. Entonces, si la persona está pagando un karma, no te está pidiendo que le ayudes, ¿por qué la ayudas? Entonces tú vas a cargar con el karma de esa persona porque ella no te está pidiendo ayuda. Diferente es que está la persona metida en un lío y te dice, ayúdame, Daniel, por favor, necesito que me dé la mano con esto. Ahí ya uno se dispone porque eso implica que la persona sí tiene una actitud de cambio, sí tiene una intención. Eso es como cuando una persona que he visto en innumerables ejemplos de personas conocidas, de amigos, tienen alguna persona farmacodependiente y ellos llevan a esa persona obligada a las agencias para que les limpien y el muchacho o la chica se salen porque la persona no ha tomado conciencia de salir de allá, no le está pidiendo que lo ayude, él quiere estar allá en su cuento. Ese es su libre albedrío. En el momento en que esa persona esté cansada de esa vida porque no lo hace feliz, porque ya siente que es otra etapa y pide ayuda, esa persona cuando entra allá aprovecha esa ayuda y así le cueste lo que le cueste, se libera. Entonces esa es la importancia también de saber en qué momento debemos ayudar al otro, si nos está pidiendo la ayuda, si la va a valorar, porque si no estamos descuidando ese esfuerzo aquí, que se lo podemos dar a otro que sí realmente lo necesita. Bueno, ya para terminar, ¿qué frase le dirías a nuestros televidentes, videovidentes, streamers, para hacer un mundo mejor? Es que es complejo, ¿no? No, una cosa sencilla que tú digas, si tú haces esto todos los días, tu pedacito se convierte en un mundo mejor. Como esta es una frase famosa que no sé qué filósofo la diría, ¿no? Pero no hagas a otro lo que no quieras para ti. Ese fue Daniel. Sí, en principio sería no dañar a los demás, ¿no? Tener una existencia tranquila para que el otro también pueda vivir en paz, coexistir con el mundo de una manera armónica. Pensaría que es un poco mi reflexión. Y va con base en lo que hablamos el día de hoy. Lo que todos tenemos que trabajar, porque como le decimos a todos nuestros fans, no podemos hablar de que somos perfectos porque estamos en el camino del trabajo permanente para el crecimiento. Podemos reflexionar sobre esto y hacer ciertas críticas, pero tal vez en muchas partes de nuestra vida necesitamos también a otros que nos ayuden y nos den un consejo para ser mejores personas porque estamos en el camino de crecimiento y tenemos mucha falencia, ¿no? Pero estos espacios nos ayudan justamente a reflexionar y a replantearnos cosas para mirar a ver de qué manera somos mejores y tal vez alguien también pueda hacer un alto en el camino y decir, oiga, venga, yo puedo aportar de esta forma, ¿sí? O me abstengo de hacer esto para no perjudicar al otro, al de al lado, al del frente. Yo les diría que la disciplina es fundamental para todo, ¿cierto? Y hay mucha gente que no la tiene presente, ¿cierto? La disciplina va desde tender la cama, entonces tiendan la cama. Yo escuchaba siempre lo escucho, lo tengo ahí en mi lista de reproducción de YouTube, ¿cierto? De mensajes motivadores. Cuando uno se levanta así que, ay, porque existo. Sí, otro día, porque no estoy en Suiza, en Finlandia. ¿Por qué me vine a Andrómeda? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, yo escuchaba un speech de Arnold Schwarzenegger, creo. No, perdón, es de un marín, que decía que si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Y daba, pues es un speech largo, daba un montón de ejemplos, pero decía, bueno, tú tiendes la cama y ya entendiste que completaste tu primera misión del día, ¿cierto? Te llena de orgullo, tendí la cama tan bonita que se ve y te da el paso para seguir completando pequeñas misiones y llevar tu día. No la semana, pero el día que te levantaste, ay, ¿por qué? Bueno, ya tendí la cama. O cuando no tenemos el ánimo de ir al gimnasio, ay, ¿por
pero uno va allá y uno va a la gente allá haciendo aeróbicos y tal, y uno dice, bueno, vamos a hacer una máquina, vamos a hacer pesas, vamos a hacer cierto, y ya uno en el tercer ejercicio se da cuenta que va a la mitad de la rutina. Eso es disciplina, ir, ¿sí? Tender la cama, y eso le ayuda a uno a continuar, ¿cierto? Con la vida buena, la vida mala, el día malo, porque hay días malos, no todos son buenos. Entonces la disciplina es muy importante y ese es el mensaje. Bueno, al respecto de eso me gustaría acotar algo en relación con el hecho de que ese tipo de, digamos, de tendencia tiene mucho que ver con la parte genética tal vez o mental que uno tenga, porque por ejemplo tú eres una persona muy disciplinada, yo siempre te he reconocido, yo soy menos disciplinada que tú, yo hago las cosas, pero tú las haces o las haces, pero conocemos a personas que ni siquiera son capaces de hacer porque no son capaces de luchar consigo mismos. Entonces ahí surge un planteamiento de qué tanto puede uno hacer por su vida cuando el nivel motivacional no le alcanza para ese tipo de cosas. Entonces también, ¿de qué manera estas personas se pueden hacer a esa realidad de mejorar? Es entrando y mirando qué es lo que les gusta o qué quieren hacer, ¿cierto? Porque a veces cuando uno supone, por ejemplo, esta semana tuve dos, ¿cómo decirlo?, experiencias interesantes. Uno asume que todo el mundo tiene las mismas habilidades que uno, pero no es así. Por ejemplo, yo soy una persona muy creativa desde mi mente. Tú me pones a leer un libro y yo de una vez me imagino el árbol, el río, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y hace poco estaba hablando con un amigo y hablábamos de cosas y él me dijo, ¿cómo le parece que fui al médico? Y el médico me dijo que yo padecía de tal cosa. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Dijo, eso es que yo no puedo imaginar nada. Le dije, ¿en serio? Dijo, yo no puedo. O sea, usted me dice, cierre los ojos, imagine algo y yo no puedo. A mí me aparece una pantalla en negro y yo no sé. Y yo me pierdo y entonces la gente cree que yo soy idiota. Y para mí fue una sorpresa grandísima porque yo no creí que existiera ese tipo de dolencias. O sea, yo siempre me imaginé que todos teníamos la posibilidad de cerrar los ojos y imaginar. ¿Sí? Es una cosa. Y en el trabajo esta semana hicieron una capacitación de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo, y un compañero dijo que las personas, digamos que tener cuidado en las máquinas para no hacerse uno lesiones y tal. Entonces dijo que teníamos que tener cuidado y conocer nuestro cuerpo muy bien, porque había personas que tenían un síndrome como no conectan bien con todas sus extremidades y entonces la persona hacía así. Yo hago así, yo sé dónde está mi mano, sin mirar yo sé dónde está mi mano, pero esas personas que tienen esa dolencia hacen así y no saben dónde está la mano, ellos pueden sentir que está acá, acá o acá, no saben, y si atrás hay una máquina le quita la mano, entonces por eso tiene que estar atento. Yo no sabía que había esa situación, ¿verdad? Entonces uno asume que todo el mundo estira la mano y sabe dónde está, pero de repente no. Entonces, a reflexionar en el sentido de que cada uno podamos mirar hacia adentro y decir, bueno, la disciplina es importante, el pensar que tenemos que crecer es importante, pero yo tengo mi realidad emocional, física y económica es esta, ¿qué puedo hacer con esto para salir adelante sabiendo que debo echar mano de eso que acabamos de hablar? ¿No? Eso sería como para puntualizar un poco más el aporte. Bueno, muchas gracias por la emisión de hoy. El último trago. El último salud. Trago alegre. Bueno, salud. Muchas gracias a ti también por el espacio y bueno, a todos por escucharnos. Gracias.